Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso, les doy la bienvenida a un nuevo mes en el que vamos a seguir hablando de las emociones que las películas nos hacen sentir y todo lo que tal vez nos hace sentir también un poco reflejados en esas historias, personajes y situaciones que vemos en el séptimo arte. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, den pulgar arriba a este video y nos dejen sus comentarios en la cajita que está justamente aquí abajo de este video. Pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @enrolate.col y en TikTok @enrolate.co. Hoy vamos a iniciar con un mes maternal y para eso le damos la bienvenida a, primero, nuestro coequipero, nuestra voz de temporada, Néstor. Días, tardes, noches, otra vez emitiendo desde el centro de Bogotá para toda Colombia. Desde el estudio 1 de Enrólate Podcast S.A. Encantado. Vamos a hablar de este mes de ¿qué? ¿De la madre? De la madre. Esto va para la madre entonces. Va para la madre. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien. Muy complacido nuevamente estar acá. Bueno, complacidos también porque hoy llega nuestro invitado en esta temporada. Un amigo de la casa, diría Néstor. Conocido, un vecino. Viejo conocido. El buen vecino Andrés Alarcón. Andrés es realizador audiovisual. Trabaja con temas de animación, hace temas de transmisión, pero sobre todo, Andrés, cuando se dio una descripción de sí mismo, me dijo, soy un poco friki. Lo conocimos en la academia, como dicen por ahí. En el alma mater. En el alma mater. Sí, Andrés, bueno, nuestro alma mater nos conocimos, pero se describe así como una persona que le gusta el anime, que le gustan los cómics, que le gusta hablar de ese tipo de películas. Ya me Y tiene de completamente temas. sonrojado, Y por toda la eso, pues, descripción que me creo da. que es adecuado para esta película. Algo de autismo hay por ahí también. Totalmente diagnosticado hace 2 años. Andrés, bienvenido a Enrólate, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lorena. Todo el su cuadro merced. completo. Excelente, Andrés. Excelente invitado. Bueno, pues, ¿Cómo estás? bien, bien, bien. Complicado de llegar, pero ya en situación. Estamos ahorita Metido en el con- personaje. totalmente aquí dándole con toda. Bueno, de la película de la que vamos a hablar hoy es bastante popular entre las audiencias juveniles, una película muy de niños de Disney, de Adolescentes, como esos preteens más o menos. más o menos, pero sobre todo que las mamás reconocen fácilmente. Que no ha perdido vigencia a pesar de ser una película del 2003. 2004. Wow. 2004. Bueno, 2000era, es una película 2000era, pero de esta película hay que rescatar dos cosas bien, bien chéveres, bien importantes, y es que más allá de ser una película, lo que muchos podrían llamar palomera, para ver en una tarde como hoy, así soleadita y acostarse a no hacer mucho, siento que tiene un mensaje más profundo de lo que sé. Esta película además tiene otras dos versiones anteriores. En una de ellas actúa Jodie Foster, creo del que es 70. la del 70. En el 2010 sale un remake de la película. Sí. Nefasta. No hablemos de los remakes porque yo no sé qué está pasando en el año 2026 que quieren hacer segundas partes de todo. No, es distinta. O sea, 2018, un remake. Ya en este es como una continuación De la que vamos a hablar. Un remake. Pero bueno, digámosle primero a la audiencia cuál es la película de la que estamos hablando, Néstor. Viernes de Locos nos presenta la historia donde entender al otro deja de ser una idea y se vuelve inevitable.
Ana y su mamá no logran ponerse de acuerdo en nada. Discuten, se frustran, se sienten incomprendidas, como si hablaran idiomas distintos. Pero todo cambia cuando, de un día para otro, despiertan en el cuerpo de la otra. Lo que empieza como un caos absoluto, pronto se convierte en una oportunidad inesperada, porque vivir la vida del otro no es tan simple como parece. Implica entender sus miedos, sus responsabilidades y también sus silencios. A medida que intentan sobrevivir a este intercambio, algo empieza a transformarse. La distancia se acorta, la mirada cambia, y lo que antes era conflicto empieza a convertirse en empatía. Viernes de Locos no es solo una comedia familiar, es un recordatorio de que a veces, para comprender de verdad, tenemos que aprender a mirar desde el lugar del otro. Freaky Friday. O sea, Un viernes de locos en el tercer mundo. tercer A mí me mundo. encanta esa versión, ¿no? Me encanta esa versión. Me encanta que está Amy. Creo que fue la primera película que yo vi de esta actriz, de Emily Curtis. Sí, o sea, porque No, yo creo que me vi una fue con Schwarzenegger. Mentiras verdaderas. que sale con ese vestidito negro, churrísima. Y una niña, una ex estrella Disney, que no eran consideradas así, pero que la fama Ex también la... cantante. Ex actriz, no, todavía es actriz. Ex polémica Disney, Lindsay Lohan. Precisamente después de esta película es cuando inicia su carrera fuerte en la música. Sí. Mark Waters es el director de esta película, también es el director de Chicas Pesadas también con Lindsay Lohan. Entonces este tipo dirige, digamos, dos de las películas mejores valoradas de Disney, ¿cierto? Porque estas, Un Viernes de Locos y Chicas pesadas. Chicas Pesadas son como el padrino de De ese tipo de la naranja películas mecánica de adolescentes. de Disney. Sí, son de las bien valoradas porque hay un montón que ni al No caso. sé, a mí me parece que Viernes, no, espera, ¿cómo es que se llama? Golpe de Suerte es plena. O la de que ya es como que tiene suerte y le da un beso al... ¿Se llama golpe de suerte? Creo. Bueno, sí, es chistosa. No, y ella es buena actriz. A mí, yo la vi en inglés cuando tuve que remirar esta película del remake, como dice Néstor, para este episodio. Vi la película en inglés y es una experiencia distinta. O sea, en español le da como el swing, la traducción y la interpretación del doblaje, pero en inglés debo destacar la buena actuación de Lohan y pues de Amy Lee. Me parece Jamie Lee Curtis. muy interesante. ¿Qué tenemos para decir de Lindsay Lohan? ¿Crush de ustedes en algún momento de la No, vida? no me gustan las Más precosas. adelante. Pero, No le... Tengo que Aquí decir como- que soy fan de las coloradas, o sea, Ginger Pero Red pues tuvo Hyde su es buen lo momento, mío, ¿no? o sea, Pero sí tuvo un momento cuando era la archirrival de Hilary Duff. de Hilary Duff, ¿cierto? Aquí pues hablando de pop, un poco, esta película es muy liviana, pero ahonda en algo muy común que es la tensa relación de las madres con las hijas, mujeres. Adolescentes, Sobre todo además. cuando están en su búsqueda de identidad como Y de tal. ahí, y esta película saca toda la carne del drama de esa relación eso es históricamente una relación tensa, ¿no? Sí, lo digo como... Exacto, por eso te miro. ¿Cómo era tu relación con tu mami en esa época? Me miraba excusándome además. Uy, no, a mí la adolescencia me dio muy duro y le dio más duro a mi mamá a mi adolescencia. Fui una adolescente un poquito rebelde. Además, creo que coincide adolescencia y menopausia. Y en mi caso coincidió adolescencia y menopausia. Entonces, las hormonas, es que de verdad los hombres como que nunca van a llegar a entender el tema hormonal. En las mujeres esos picos que dan son durísimos. Son durísimos. Entonces, sí, esta película tiene mucha carne de eso, de ese tema. Entonces, Andrés, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de hombre? Esa relación, ¿la ha visto esa relación tensa de una madre con su hija en alguna época de su Todo el autista tiempo, o vida? sea, siempre va a existir esa tensión entre los progenitores y tías, Sus cachorros sus humanos. retoños bellos, precisamente en ese punto donde el chico, la chica quiere encontrar su independencia, decir, hey, yo soy capaz, yo puedo hacer esto, y el papá, no, usted no está preparado, bla, bla, bla. Y en esta película, yo creo que
se empieza a ver desde el mismo inicio, desde que empiezan a presentar los personajes, desde la música también, ¿no? O sea, cómo empiezan a introducir al personaje de Annie, eh, cómo es su personalidad, de que nos está levantando para sus obligaciones, la música que va acompañada en ese momento. Y yo creo que presentan muy bien los personajes en esos 3 primeros minutos. Y que Ya un- conocemos la personalidad de cada una de ellas, exactamente, sí. o sea, cómo es la dinámica entre la madre y la hija, cómo es la relación entre Annie y el hermano, ¿no? Uno ya se da cuenta y eso me parece muy interesante porque lo hacen bastante bien y optimizando el tiempo. Y Sí, lo hacen a sí, todas, sí, bien sí, claro. y La es música que la acompaña también lo permite, ¿no? también lo permite, o sea, La brecha generacional se nota bien en uy, yo creo que algo importantísimo que hacen también muy bien en esta película y que hace que sea muy aceptada por muchas personas en esa generación, pues, es precisamente la música. Estamos hablando también de ese post-grunge de inicios de los 2000. el neopunk. Pues sí, hay un poco de nu metal, pero ahí estaba Ashley Simpson dentro del soundtrack, está Simple Plan, obviamente va a estar Andrew Luke Kay, que durante toda esa, digamos, 2003, 2006, utilizan la canción de She's So Beautiful para varias canciones, American Pie, la película de Jackass, entonces pues está muy cargada de muchas cosas. Una música muy de rebeldía, muy adolescente la que vemos en esta película y de toda esa época de comienzos de los 2000. Rebeldía pop, o sea, no estamos hablando de una rebeldía radical, No, rebeldía como anarca, no una rebeldía Disney, sí, o sea, muy, muy Disney, o sea, pero que para uno en la época dice, uff, cool, o sea, me siento cool, o sea, Me siento identificado con la música. exacto, o sea, entonces era muy fácil, ay, reconozco esta canción. Cuando hay una parte de la película donde Jay empieza a cantar la canción de Baby One More Time, como en una Yo pensé en versión, Britney Spears, pero esa es otra versión, sí, sí, sí. una maravilla, o sea, la versión además que hacen ahí, que no es la versión de Britney Spears, sino le dan un toquecito más gamberro, ¿no? Entonces uno dice, "Ah, ok, está cool, ¿no?" Y además porque cuando tienen esta conversación y ellos en el restaurante, te contextualicemos a la gente como siempre dice Néstor, aunque yo creería que la mayoría de nuestras personas enrolados y enroladas ya deben haber visto Un Viernes de Locos. La película tiene fantasía, como casi todo lo que hace Disney, por no generalizar, y es caer en esto de las dinámicas, vamos a decirlo, madre e hija que no se llevan bien, que tienen estos encontrones en la adolescencia de la hija, pero también en la época en que la mamá, luego de una pérdida, de un luto en el que está pasando, pues quiere reconstruir su vida porque además no es una mujer vieja, entre comillas, sino pues madurita, sí, pero quiere reconstruir Una su vida. cuchi Una Barbie. cuchi Barbie, muy cuchi Barbie, Amy. Y luego, en medio de todo este conflicto, entra algo muy chistoso que son los chinos a hacer su magia china De la forma más estereotipada posible. totalmente y hacen que Además eran ellas otros tiempos, ¿no? O sea, era más fácil de aceptar eso que hoy por hoy. Sí, muy claro, seguramente. los chinos y los asiáticos del lejano oriente históricamente se veían como seres raros, como bichos Místicos. raros, místicos por todo Allá sentido. puestos al Hoy ya otro no, lado dentro del de la mundo. globalización, no tanto, pero en esa época se veían todavía como los que comen perros, gatos y tienen Costumbres costumbres raras, extrañas. ajá, su Y cultura esa es distinta. película usa, ¿no? Usa muy bien ese, Estereotipo. sin asco. Y hace que ellas dos cambien Y de de igual mente. forma es lo que hace mover la película. O sea, si no hubiera el intercambio, pues. ¿A dónde va esto? Exacto. Y a partir de ahí, pues empieza el desarrollo de un día dramático, llamaría uno en Yo la guión. pondría en el Pueden haber Spotify y la sido escucharía. 40 de filmación o incluso más, pero la película ocurre exactamente en un día y medio de drama. Arranca en la mañana, vemos algo, un brochazo, lo que decías tú de sus personalidades, lo que pasa con ellas, y el viernes que empiezan a vivir de locos es justamente cuando hay ese intercambio de cuerpos.
Sí, Ann Coleman, Lindsay Lohan tiene una audición para su banda de rock pesado, según el contexto del movie, ¿no? pero mire que si no escucha las letras de la canción, o sea, yo lo que les decía que la vi como en inglés y aparecen los subtítulos, las letras cero que ver, son muy soft, o sea, muy cursi, de hecho. No, no está mal, porque el ritmo está chévere, pero no es rock pesado, que es lo que uno creería, ay, porque tocan guitarras eléctricas y demás. No, nada que ver, no, no es Como el pesado. contexto que quieren dar, ¿no? Que es pesado Exactamente. dentro de ese contexto. Además de seguramente algún barrio de California, de Los Ángeles, ¿cierto? Porque se ve súper bien posicionado el sector. Entonces, claro, entre más, la Underground. rebeldía en ese aspecto es más soft. Cualquier cosa es alguien rebelde. Y en este caso, Anne quiere salir Yo creo adelante que con su proyecto que musical. no es tanto la rebeldía sin sentido o ir como un tanto al tema de contra una autoridad establecida y nos vamos a ir a los madrazos por eso, sino es más la búsqueda de identidad. Y en medio de esa búsqueda de identidad, la música un poquito más fuerte, el tema de tocar la guitarra, o sea, parte de lo que uno se identifica con la película es que la nena estaba en una banda. Y uno a esa edad, 13 14 años, quería estar en una banda. Entonces, pues tiene un poquito de sentido. A los 13 14 años uno no entiende o no alcanza a dimensionar lo que es el Estado, lo que es este tipo de estructuras, sino ve las cosas muy rosas. Entonces, para mí, tiene sentido, o sea, no es necesario como esa Cualquier rebeldía adulto de... está, no lo entiende, no comprende. Ningún adulto comprende a ningún adolescente y ningún adolescente se siente comprendido por el adulto Responsable que es su de él, acudiente. Sí, eso es sí. siempre será así. ¿Qué es lo que tiene que hacer Tess, la madre, ese mismo día? ¿Qué es lo Tess está en la planeación de no, ella está en la planeación de la boda, ella es psicóloga, entonces ella, ¿en qué está? No, eso primero, arranca la película un jueves, vivimos el viernes y la mañana del sábado, que es la boda. Entonces, el jueves, lo que les decía, nos muestran como un boceto de lo que hacen ellas en su día a día para darnos contexto de quiénes son, cómo funcionan y demás en su rutina. Ella tiene a este paciente que parece maníaco, Evan. Yo creo que tiene TOC, Sí, trastorno obsesivo sí, compulsivo. y él todo el tiempo necesita tener todo, bueno, en control. Entonces nos muestran eso, nos muestran que ella tiene esa planeación de la boda, está coordinando todo entre su vida familiar, su vida profesional, su vida personal y todo tiene como un ritmo, que es cuando llegan al restaurante y al día siguiente, cuando cambian los papeles. Bueno, y también hay algo importante que hay que anotar y es que ella está en el lanzamiento de su libro, que eso también es una parte importante de lo que sucede dentro de la trama de Viernes de Locos. Al día siguiente, que es cuando ellas cambian de cuerpo, ¿qué vemos? O sea, de verdad es como muy raro todo lo que pasa porque tenemos que ver a Lindsay actuando como Jamie en su papel de mamá, pero con el cuerpo de adolescente. Por eso Yo me creo parece que un en esta desafío. parte igual lo hacen Ambos. súper bien Claro, las ambas. dos, y a Porque eso tú voy. ves, tú ves la de Judy Ya, Foster. ahí voy, ahí voy. Ah, ok. Porque además vemos a Jamie haciendo el papel de Lindsay, que es una adolescente, pero que no se ve como adolescente, sino como adulta. Entonces, la actuación de estas dos mujeres a mí me parece una cosa Bueno, asombrosa. O sea, traga el cuento. yo le creo a Tess, que es una adolescente, cuando dice, no me quiero casar, solo tengo 15 años. O sea, yo se lo creo totalmente, además, porque su interpretación, las lágrimas, la frustración que hay dentro del mismo Que personaje es además no se ve increíble. exagerado, o sea, No, Y hay una química natural entre las dos actrices, se nota que se entienden muy bien muy bien. y funciona porque antes del intercambio hay unas escenas que determinan qué es lo que no le gusta a la una de la otra. Uno sabe que eso luego les va a cobrar factura porque es lo que se critica la una a la otra. Entonces por eso funciona tan bien, ¿no? Porque se planteó demasiado bien antes. Sí. Sí, muy bien actuado por parte de ambas. Eh, el que luego aparece un personaje, el interés romántico de Anne, ¿no? Vean, sí, Jake.
que ella, esto es lo que me raya de las películas de este tipo de género, que un mujerón como Lindsay Lohan, así con pecas y todo, yo creo que no pasaría desapercibido en ninguna escuela, ¿no? Pero ella, al parecer, es un patito feo o medio extraño dentro de esa secundaria. Y bueno, ahí contextualizamos qué es lo que le preocupa a Anne, ¿no? Estar en la banda y poder hablar con el chico que le gusta, El chico de sus sueños. el chico popular. Pero ¿qué pasa con Jake? Porque es Jake, que también es como a ella le, como idealizar esos chicos que tiene uno en la del que es rebelde, tiene motocicleta y súper, exacto, entonces es un chico ahí como, lo que tú dices, puede que ya no pase desapercibida y a él le haya echado el ojo en algún momento, pero es su crush, dirían hoy en día, es como la taraga maluca de la peladita, y además que él también tiene un estereotipo marcado que creo que para la época de los 2000 muy seguramente todos los de las bandas de ANC y los Backstreet Boys tenían como No sé, este a mí se me lookcito. hacía más parecido como un poquito más, un estilo más grunge, más de Kurt Cobain, pelo largo hacia los lados, rubio, camiseta de bandas, motocicleta. Esta película todavía está en la época en la que no se veía tan clichésudo todo lo que sucede en la película. Esta Hoy película en hace día sí se parte de la veía. época del top de ese tipo de películas donde no se veía ridículo nada, ¿cierto? Entonces por eso la película es pionera. No, o sea, obviamente mucho antes comenzaron este tipo de películas de secundaria y de Sí. esta comedia romántica juvenil, pero esta película es pionera en muchas cosas, por eso el valor de la película. Yo creo que por eso esta película que ha envejecido bien y el remake o la segunda parte que salió el año pasado, bueno, a principios de este, no funcionó tan bien, porque pues hay muchas cosas que en esa segunda parte a mí personalmente me Y no creo que causaron, sea necesario, o sea, es que nos hemos acostumbrado a las franquicias, ¿no? Entonces, ay, me gustó mucho la película, ojalá saquen una segunda. no Pero quiero, ¿qué más hay que decir del intercambio de cuerpos? El intercambio de cuerpos ha pasado en muchas películas de ahí para acá. Hay otra película que me gusta más y que es menos conocida que se llama Ella en mi cuerpo, yo en el de ella. sí, yo la he visto, estaba también adolescente Oscar, sí. De esa época me gusta mucho más y creo que es muy poco Muy conocida. poco conocida. De hecho, parece como una película de bajo Ujú. presupuesto o algo así. No la has visto. Sí, ella Pero es, son los dos y protagonistas son hombre y mujer, entonces, y hay un interés romántico más adelante, también. y bueno. Yo me vi una novela con una premisa similar. Pero bueno, en ese intercambio de cuerpos, porque hablábamos del mujerón que es Tess y de la niña en crecimiento que es Ana o Annie, eh, uno cuando está en la adolescencia, hablo desde el punto de vista femenino, siempre quiere vérselo, o sea, bonito, pero no tan expuesta como a veces todo el mundo creería. No sé si con las mujeres de mi época se identifiquen con estas palabras, las treintonas. No pasa hoy en día con las adolescentes de ahora, las redes sociales y todo han cambiado las dinámicas. Pero lo digo porque para ella es difícil levantarse y verse en el espejo y se toca y dice, soy vieja. O sea, cuando hay ese ¿Cuál vieja? Lo que intercambio, está es regia. y yo dije, claro, como que yo volví a ver la película y yo decía, pero no es vieja, tiene unos cuarenta y tantos, casi cincuentona, pero es una mujer muy bien conservada. Creo que el personaje de Yanni tiene como 15 años en Sí, la ella película. interpreta a una Entonces niña de 15 imagínate años. pasar de 15 a casi 40 de una noche a otra, o sea, el impacto es fuerte. Cuando teníamos chocante. 15 años, yo veo una persona de 30 años viejísima, ya a punto de la tumba, con un pie de tumba. Qué horror. Y es muy joven. Y uno rosa Pero ya a esa como se edad, siente un adolescente. Sí, somos unos adolescentes. Estamos en plena pubertad de la vida. Claro, pero quiero decir, es eso, ese choque de cuerpos y de reconocimiento de, bueno, en mi mente soy Lorena, pero
tengo el cuerpo de, en este caso, Elena, que es mi mamá, y mi mamá hoy en día tiene 60 años. Entonces, si yo me despertara viéndome como ella, también diría, oh, por Dios, soy vieja. Y no es que uno sea tan viejo, pero sí es la percepción. Y además, cómo te tienes que salir a comportar como ella, cómo tienes que salir a hacer el trabajo que hace ella, cómo tienes que tú ir a lidiar con un examen de universidad, que ya hice un examen de preparatoria lo más fácil del mundo y no sabe ni siquiera cuánto mide pi, por ejemplo. Claro, se dan cuenta que es difícil la vida. 14, 16. Se dan cuenta que cada uno tiene una vida difícil dentro de su contexto. Eso es importante rescatarlo y hace parte de lo que nosotros hablamos siempre acá en Enrólate y es de las identidades que nosotros tenemos con lo que vemos en las pantallas. Por ejemplo, todo el mundo, y yo, eso es algo que he visto en unos posts recientes en Instagram que dicen como, todo el mundo cree que la vida o la edad del otro es un poco más fácil que la que uno está viviendo, pero es que cada uno va teniendo dificultades de acuerdo a la edad que tiene. Para un niño de 5 o 6 años es difícil aprender a amarrarse los zapatos. Poniendo algo en contexto. Para una persona de 13, 14 años es difícil hacer ecuaciones de álgebra, qué sé yo. Para una persona de 20 va a ser difícil saber si lo que está estudiando en su carrera profesional es lo correcto, ¿no? Y entender cómo funciona la dinámica de la academia universitaria y de encontrar trabajo y del desempleo o el empleo Pasar y de la demás. academia a la vida A laboral la en su vida laboral, aprendizaje. eso es difícil. Para una mujer de mi edad, la crisis de los 30, de verdad, me está dando muy duro. La crisis de los 30 está siendo como que uno dice, pero ¿por qué está siendo tan difícil? Y yo veo que a otras personas se les hace tan fácil, pero es eso, es tener en cuenta que de acuerdo a la edad que cada uno tenemos, Que de pronto es que no sea tan difícil, de pronto lo saben manejar mejor y la experiencia de vida les ha dado una serie de herramientas para poder afrontar esto. claro, claro, pero eso es a lo que tú también como que haces referencia, complementando con lo que dice Andrés. Puede que uno tenga em, esas bases o esas experiencias, porque a uno lo que finalmente lo hacen evolucionar y crecer son las experiencias más que los consejos y más que otras cosas, es estrellarte contra el mundo y aprender a solventarte. Pero uno no debe juzgar, que creo que eso también es un mensaje muy importante de la película que ahí entre líneas está, y es no juzgar la experiencia del otro. Simplemente, en este caso, porque Tess ya vivió su adolescencia y Capaz que ni se acordaba. no, no, por ejemplo, lo que pasa con el maestro de literatura, que es como, o sea, ya supera lo que no fuimos a una cita, o sea, por eso estás castigando a la niña de 15 años, ¿sí? Entonces, tal vez no se acordaba de esas cosas porque las vivió a otro ritmo, en Que otro el cambio de cuerpos momento. les hace literalmente ponerse en los zapatos de la otra. Es la misma definición de la empatía, ponte en los zapatos del otro. Entonces ya el crecimiento de ahí en adelante, cuando empiezan a darse cuenta de, oye, no es porque sí, no es rebeldía, es que realmente se la tienen montada y cómo empieza de ahí en adelante a desarrollarse. O sea, ya, ay, listo, sí, tienes razón, ¿no? Entonces ya cuando Annie ya está en el cuerpo de la mamá, como empieza a ver cómo es su día, con el tema de 3 4 celulares, no me acuerdo cuántos eran, Que en esa época usaban agendas digitales que los pads, como parecían, sí, parecían los Blackberries. Palm era. Palms, bueno, una cosa así. Los beepers que también O ella sea, alcanza a tener yo ahí escucho 2 veces seguidas el celular y me enloquezco. Yo por ahí tengo esa miércoles apaga en silencio todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, imagínese una persona con el beeper, el celular, la Palm, todo el mundo hablándole, un paciente, la secretaria, todo desesperante. El novio ahí pegado, ¿no? El tema de la entrevista, uno se enloquece. Entonces, yo creo que ahí lo empieza a ver lo difícil que es la posición de la mamá. Que aparte de todo, sí les presta atención. ¿Sí? Entonces, ey, dale. También hay una reivindicación con la pareja de la mamá, ¿no? Porque no le interesa la vida sentimental de la mamá, no la comprende, no valora al tipo que está tratando de ser un buen padrastro. Después del intercambio, ella entiende que el valor del hombre que tiene la mamá, y el buen hombre que del es. buen hombre que tiene y cómo él de verdad quiere ser
un buen elemento en la nueva familia. Que lo intenta, o sea, intenta como acercarse a ella en varias oportunidades y que la... Y lo hace con mucho respeto y distancia y Anne lo toma como un personaje simplemente aburrido y harto. Porque para ella todavía estaba ese duelo, estaba de, va a entrar a reemplazar mi papá. Y eso es un impacto fuerte. Pueden pasar 3, 4, 6 años, pero si tu padre ha sido importante, ha sido relevante en tu vida, es muy difícil de que pueda llegar a aceptar a otra persona para su mamá. Sí, como Claro, esa es figura. la carga dramática profunda de esta película, ¿no? Esa parte que menciona Andrés. Hay que aclarar también que, digamos, nosotros a esta altura de la vida, si nos devolvemos a los 15 años, no nos las sabemos todas como para volver a actuar cuando teníamos 15 años porque es otro contexto. Habría que reaprender a ser adolescente en 2026, diferente a cuando en el 95, Eso. 2000, 2010. Es Y eso- otra adolescencia, otro contexto, hay que reaprenderlo, las dinámicas son diferentes, por eso la estrellada que se mete Tess Claro, al ser adolescente, porque no es lo mismo que hace 30 años cuando ella estaba en la adolescencia y en preparatoria. secundaria. Porque eso me hizo recordar un meme que está rondando en redes sociales que dice como, "Ah, me veo de 25, sí, como me veo de 25, me siento que de 25, soy enérgica, no sé qué, hasta que hablo con alguien de 25 y uno se da cuenta que no tiene ni 30, sino como 40 porque ellos van a otro ritmo y la mentalidad es totalmente distinta. Y cuando éramos adolescentes lo mismo, no se parecía a la adolescencia de nuestros padres. No. Entonces la película se bebe de ahí, de ese redescubrimiento sobre todo de Tess, que se da cuenta que la vida de la mamá, que la vida de la hija, sí es difícil y sí es complicada y sí es víctima de bullying y sí, incluso esta amiga que no es amiga y que eso le causa Stacy. mucho dolor. Entonces ese es un gran descubrimiento del personaje adulto. Em, el contexto continúa en el intercambio de actividades y oficios, ¿no? Cuando Eh, tiene que atender los pacientes sí, en cuando terapia, y además. ¿Y eso empieza cómo en te vez de hace tomar sentir? nota, dibuja. Y con eso, ¿cómo se siente? Sí, tal cual. Entonces, digamos que eso es lo que va acercando, las va acercando como madre e hija. Me parece esos alivios cómicos que tiene la película. Un momento cuando una de las pacientes le dice que le está revisando el... Le hace caer en cuenta. Es Exactamente. invasión a la privacidad de Uno su eso y hijo. otro, si lo fuera a hacer, no lo escribiría en el diario. Y posiblemente algo con la amiga que sí sé más que lo... No, como que, uy, que se quedó sana y no, pues sí. Y es una... Sí, exactamente. O sea, como que, "Ey, ya me lo está diciendo un adulto, pues yo le creo. Un adulto que es mi terapeuta y que tiene Exactamente, porque formación, títulos y un libro y capaz de que demás. la niña se lo habrá dicho en algún momento y la mamá me importa tres pepinos. Sí, 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 muy seguramente. ¿Hay alguna escena entre todo lo que se desarrolla en esta trama que a ustedes les haga sentir como, Baby, one more time. no identificados, sino más bien como esto realmente me asustaría que me pasara a mí en la vida real? O sea, si cosas como esas pasaran, ¿no? Que uno dijera, eh, me intercambio de cuerpo por obra y gracia y Depende de la magia y demás, persona. con tu papá en tu casa, con tu Pues ya estaría mamá, con tu muerto. papá en tu casa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, con las mamás, porque estamos hablando del mes de las madres, que ustedes dijeran, esto realmente a mí, de esta escena en particular, si yo viviera la situación que vive porque ninguno de los dos es papás, entonces no les puedo preguntar desde el punto, ninguno de los tres somos papás, entonces no podemos hablar desde el punto de vista paternal, pero sí desde el punto de vista como hijos, ¿qué sería como lo más difícil comparado con la película? Que ustedes dijeran, en la película tal escena me hizo sentir que realmente fue muy difícil para el personaje de Tess hacer X cosa o para el personaje de Annie hacer X cosa. ¿La invitaron? Creo que la parte de hacer una actividad para la cual no estás entrenado, o sea, cuando Tess va en el cuerpo de Lindsay Lohan, va a tocar la guitarra, por más experiencia que tuviera de vida, por más de lo que fuera, ella era consciente de que es completamente negada para la música y estaba como muy... Atrofiada.
insegura. O sea, imagínate una mujer rosa a los 40 y péguele de años con esa inseguridad, pues uno dice, pasa algo, ¿sí? Y en una actividad que no está entrenada para afrontarla, se notó y me pareció, pues, eso que sería lo más difícil que estuviera en los zapatos. Obviamente ya vino el rescate y listo, sí, seguirla. Y se supo adaptar entonces después de eso que llegó Annie a rescatar la función. Creo que eso sería complejo ver cómo, wow, la parte en la que ya Jake empieza a caerle eso sería completo desastre uno ver quién le cae a la mamá de uno. No sé, yo no me lo tomaría muy cómodamente, o sea, Ok. Gracias, ¿Tú? Andrés, por decir la escena que yo quería decir. es que Es que hay hay varias. Basado No, varias. en es una. Bueno, digamos que en ese mismo sentido y ese mismo viernes, porque todo pasa el mismo día, cuando Anne en el cuerpo de Tess tiene que ir a lanzar su libro al programa de televisión y a decir un poco de situaciones o a dar opiniones muy leves sobre lo que es ser adulto, lo que es ser madre, lo que es estar en familia, lo que es ser profesional, y el público le termina copiando de alguna manera. Entonces eso pero es como una especie de golpe de suerte que no pasaría en la vida real. Pero algo que sí me parece incómodo de ese intercambio de cuerpos, pues es lo que pasa con, ¿cómo se llama? Jake. Jake. Esa forma en la que se enamora aparentemente de una persona Está mayor, enamorado, está embelesado. Que una es todo persona lo que mayor está con espíritu, pasando. con espíritu juvenil porque no había conocido a Anne antes hasta que estuvo en el cuerpo de Tess. Y no sé, de pronto por la época, esa fascinación, ¿mir? La MILF. Entonces uno dice, sí, o sea, creo que por la época tiene sentido. El mismo planteamiento lo hacen en American Pie. MILF, MILF, MILF. Entonces, de pronto, La escena de este enamoramiento de Jake me da demasiado cringe de principio a fin. O sea, no quiero mirarla, pero pues como tengo que hablar de la película, Se vio me obligado. obligué, me vi obligado. Pero es bastante, bastante incómodo de ver a mí, porque de pronto no todo el mundo, pero me parece bastante incómodo de ver Por dos. cómo él eh, sabe que ya está, se entera que está casada y continúa. Y ella quiere acceder, pero no debe. Entonces la situación es bastante incómoda. Creo que también es la intención de la película porque pues, Sí, sí. creo que algo más incómodo que intercambiar de cuerpo no debe existir. no sé, ver cómo tu interés romántico le cae a tu mamá, creo que eso sí está feo. Ahí es peor, o sea, Pero hay algo importante ahí en esa conversación que ustedes están teniendo y es que cuando él va a la casa y canta Baby One More Time y ella lo taclea, además en la película hay muchas veces en las que a las personas se les taclea. em, ella le da un beso forzado, Annie le da un beso forzado a Jake y ella le dice unas palabras a Tess, bueno, al personaje de ella misma en el cuerpo de la mamá le dice como, sabes que realmente lo que le atrae es lo que tú eres. Y eso también me parece importante que ustedes como que abran su mente y no, entiendan, no, no, sí, claro, eso lo porque entiendo. él no está como embelesado, encantado, engatusado, como quieran decirlo, O sea, en un con día ella fascinarse. físicamente, claro, pero no es por ella su físico. No niego que es una mujer churrísima, más con todo el cambio de look que le hace la hija al cuerpo de la mamá, es maravilloso, sino es por quién es ella como persona. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, ay, lo que importa si es el interior. Bueno, según ¿Puedo Disney. opinar algo ahí al respecto que A va en ver. contra de la película? Y ya lo he mencionado antes y se nota cuando las guionistas son mujeres. Ah, Entonces, como hombre, el personaje de Jake, yo no me veo identificado para absolutamente nada, yo no me veo siendo él haciendo eso, embelesado de esa manera por una mujer de 45 años con si tú espíritu fueras joven. Sí, adolescente, me sí. parece, se nota que no, o sea, sí no funciona la mente de un adolescente de 15 años de esa forma. Pero él no No tiene que 15, no, él tendrá yo sí. 16, 17. No, porque un adolescente de 17 años, esta señora es tan especial conmigo.
no me cuadra del todo. Ok, ya creo que ya sé para dónde va. O sea, una cosa es la fantasía de decir, uy, la mamá de fulanita de tal está muy Guapa. regia. Eso es distinto. Por ese lado Que sí se la compro. exista la reciprocidad de, venga mi niño, venga, hágase acá, Y porque el tan esquivo. personaje de Sí, eso sí, creo que sí, da cringe. O sea, sí da cringe. Pero Andrés, el personaje de Jake es un muñeco de plástico, o sea, no tiene carácter, no tiene personalidad, o sea, es un personaje muy Básico. muy pando. Y como ha pasado históricamente en el cine, los personajes femeninos hechos por infinidad de escritores hombres no tienen profundidad muchos, ¿no? Pues con el tiempo hay directores obviamente que saben de su oficio para lo que tengan que hacer. Pero en este caso sí, y creo que en otra película coincidimos en que se nota que son dos mujeres escribiendo a un chico que ellas quisieran. Que Les hubiera actuara. pasado que cuando ellas eran jóvenes o Ok. que un muchacho se hubiera enamorado de ellas, no por su físico, ya estoy hilando, Su interior. estoy hilando muy delgado, pero un muchacho por ese, no cuadra, Pero yo creo más que, la fantasía es que erótica sí. Hay un punto, y fue cuando Jake le ayuda para que pueda terminar el examen. Y la reacción que tuvo en el momento Tess, en el caso de Annie, fue, ay, voy a buscar a esta nena. Ok, listo, sí. La voy a cagar. El man se entera de eso y sí, sí, sí. Y como que le repelió al man. Entonces creo que el man sí tenía algo ahí, que no es que no fuera tan plano, es que la actitud de la nena en ese momento le repelió al man. Pero si se dan cuenta cómo me están dando la razón, porque al final lo que les estoy diciendo es que independientemente de que Néstor tenga o no un punto, que es un guión escrito por mujeres se nota, y es Disney nos vende esta fantasía de que lo que es valioso al momento de fijarse en otra persona es el interior. Porque si esa acción de borrar las respuestas y haber escrito soy tan torpe en el examen, soy tan estúpida, porque lo dices así, en las respuestas de Stacy House, lo hubiese hecho la verdadera Annie, de verdad que uno dice, sí, está biche, le falta periódico en la envoltura para que madure y crezca, pero como lo hace es la mamá, Peor aún, claro, peor aún, porque es una adulta que, sí, desquitándose. desquitándose como una niña, eso sí es una actitud totalmente inmadura, pero es de una adulta y es lo que a él no le gusta, pero es la personalidad de la mamá, no de Annie. Entonces volvemos a lo que yo les estaba diciendo, da cringe esa escena, porque así a mí también me parece como que O sea, si la vemos dentro de un espeluznante. contexto real, o sea, sí da Sí, cringe, pero claro. ahí es uno de los alivios cómicos de la misma. película. Me y da la mucho película. cringe, el personaje de Jake me da mucho cringe porque hay un momento que se obsesiona con, Más como con Anne en el cuerpo de Tess y va detrás y va detrás y va y golpea y yo, pero se está romantizando el acoso, me parece, pero bastante desagradable, es decir, es que no me cuadra un adolescente en esa, no me cuadra. Es un Yo adolescente. creo que Hay algo ahí que me punto de raya, hay algo que me Néstor raya y otras es cosas que que sí tienen, lo entiendo desde la enseñanza que se quiere dejar de, lo Sí, sí, importante es lo de adentro. En la concepción del personaje me raya un adolescente actuando así. ok, Como pero es que Creo que hay algo que recién caigo en cuenta, es de que, ya que mencionas que son dos escritoras mujeres, de pronto la fantasía de sea donde sea, si me ama a mí, me va a amar donde sea. Entonces sí es como eso, como medio, la experiencia medio rara y pero que él actúe así podría ser una justificación de que es un niño también, de que es un adolescente y los adolescentes son impulsivos. En los hombres, si bien en las mujeres la adolescencia nos pega de una forma distinta, a los hombres cómo les pega la adolescencia. Son un poco más impulsivos, menos racionales y pues no sé. yo veo a ese muchacho de pronto tenga 17 años, yo le pongo fácilmente unos 23. Pero es que uno de latino se ve más infantilesco. No sé si les parece, o sea, Puede ser. eso también influye. Entonces uno sí lo ve grande, pero para ellos pues un cagado. Un culicagado, sí, sí. Le huele el ombligo a talcos. Bueno, ¿qué sigue? El enrolómetro. enrolamos. Andrés, bienvenido al enrolómetro. Enrolómetro. El enrolómetro es para
del 1 al 10 hablando Tengo miedo. del 1 al Tengo 10, miedo. claro, y dando todo lo que le pareció bueno y malo, la acotación de la música que me parece que es uno de los puntos más altos para la Para la película. película. para usted. Y el desarrollo, o sea, yo creo que si no implementaran la música que implementaron, no habría emocionalidad en la película. O sea, es fácil conectar con la película, es por la música. Sí, claro, es muy musical, hace parte de esa oleada musical que hace Disney. Y no solamente Disney, o sea, el tema de Universe es total, o sea, tú ves American Pie, ves Eurotrip, ves Scary Movie, eh, el tema es la música, tú conectas por la música, o sea, si de pronto en American Pie no sonará Sum 41, Good Charlotte, Blink-182, pues capaz de que uno, no, sí, uno las vería igual, porque Del 1 al Por 10, esas Andrés, con cosas. decimales. Del 1 al 10, sumando todo, ¿usted ¿cómo la calificaría con todo lo que ya nos hablamos hasta acá? un 10, está ¿Por? buena. ¿Perfecta? Eso, No, eso, eso, eso que le rayó no le baja. No, es que una película, por más de que como una escena, no va a ser mala película. Es necesario para el desarrollo de la historia. Claro, es diferente si veo la película hoy, con 30 años, a que si la veo en ese momento con 13 años. O sea, en el momento de pronto, es una película para niñas, ¿sí? Pero ahorita que estaba viendo la película y una forma en cómo conecté con la película fue la música, o sea, escuchar a Andrew WK en esa escena cuando Tess, o sea, Annie en el cuerpo de Tess en la presentación del libro, convence a todo el mundo y se comporta como un rockstar, eh, es determinante, o sea, sí es ganadorcísimo, o sea, como que, hey, ya, full sea, se supo adaptar y la logró y convenció a todo el mundo. O sea, firme. Y es de mis canciones favoritas. O sea, yo sí, de pronto exagero y quiero sonar complaciente para no verme como malote. Pero a mí me gusta y me la volvería a ver. ¿Cuál? La última, la de este año. No sé, es que no estoy pagando plataformas, no sé, no tengo ganas tampoco de verla. O sea, lo que te mencioné hace un rato, creo que hace un rato, si una película funciona bien unitariamente, ¿para qué una segunda parte? O sea, no es necesario. Entonces, es de ese tipo de películas. Es que es muy difícil. Hay películas que muy difícilmente funcionen solamente por la nostalgia. No conozco o no tengo en ese momento en la cabeza que una película por nostalgia, yo en ese momento diga, "Uf, muy buena". No la ve, pero queda A jalar ese público de hace 25 años, 22 años. claro, o sea, no me va a poner a ver una película que podría ser fácilmente para, otra vez, adolescentes. Y de pronto, si estuviera en la posición de papá, yo vi esta película cuando usted tenía esa edad, ¿no? Tal vez, pero no, o sea, funciona porque ya la vi de adolescente y ya, eso se quedó allá. Exacto. A ver, Lore, ¿tú qué te identificaste? ¿Qué Con que me calificación identifique. No, la película es interesante, es chévere, tiene momentos de cómic, de comedia, perdón, muy bien logrados. Para mí es un 9.2, es alta, dentro de lo que caben unas películas de adolescentes. Claro, no la puedes poner a calificar de pronto con Harry Potter o El Señor de los Anillos, No, o sea, no, nada no, que pero ver. dentro de Pero su género, dentro de del lo nicho que... específico Exactamente. adolescente de niñas, ¿no? De niñas, sí, funciona. Y a mí me gustaba mucho la Lindsay de esa época. De las películas recientes que ha hecho, me parece que Netflix ha logrado rescatar el gran talento que tiene esa mujer. Entonces, es un 9.2 porque hay cosas que me parecen un poco inverosímiles dentro del mismo universo que se plantea, ¿no? No hablando de la vida real, sino dentro del mismo universo. Y sí, como cositas que lo que ya mencionábamos antes, como que no me hacen sentir tan cómoda. Sí, no, la película dentro del contexto, ¿no? Porque no la puedo calificar al lado del ciudadano Kane. Ni de Casablanca.
Pero tiene unos puntos altos y son las dos actuaciones de Lindsay y Jamie Lee Curtis. Creo que son de los mejores roles que hacen las dos. Y ambas tienen vena cómica. Y les funciona. Y tuvieron mucha química. Entonces se tuvieron que haber llevado muy bien porque se nota la química de ellas dos. Los personajes masculinos me parecen un asco. O sea, son unos muñecos de plástico sin alma. Y por ese lado, porque claro, la película se enfocó en la relación madre-hija y explotó ese punto muy bien hecho. Los personajes masculinos son unos satélites. A los personajes masculinos ahí. Los personajes masculinos son unos satélites que podría ser ese u otro, o ninguno, o nadie. Y ahí funcionaría. Y funcionaría la película exactamente igual porque el 98% de la película recae en las dos porque son muy buenas actrices. Son muy buenas. Los otros dos personajes aparecen como maniquís y se retiran. Y vuelven y aparecen. El abuelo. Sí, entonces esa parte. Las intervenciones de la terremoto. Sí. No, esto funciona como un A propósito de terremotos también no hay una justificación que vaya con el contexto de la película. Pero eso sí, hay cosas inverosímiles dentro de la misma Cuando trama. rompe la galleta de la suerte, ¿por qué hay un terremoto? ¿Porque es China? Porque todos los chinos patearon la tierra al tiempo ¿cómo? ¿Por qué? O sea, porque las dos están en problemas, entonces al romper la galleta de la fortuna y salir el mensaje que hace que intercambien de cuerpos. Y el primer terremoto solo lo sienten ellas, el segundo terremoto lo sienten todos. Eso le falta patas a ese mito, Ajá. ¿cierto? Le falta patas a ese mito. Eso es de guión y estoy criticándolo dentro del contexto de la película ahora Dentro del mismo universo. Dentro de películas de este estilo he visto películas que me gustan mucho más que esta, pero esta es un referente de este tipo de cine. Entonces le doy un 8.5. Bueno. 8.5 porque es de las mejores dentro de lo que puede. Y así. Dentro de lo que puede Disney. He dicho. Pero Disney tuvo su época dorada, creo que fue los 2000 destacaron Sí. buenas películas, de las buenas, sí. De esas películas, y ahorita se me pasa totalmente, que fueron directamente a DVD, ¿no? Y sí, y que envejecieron bien, han envejecido bien porque la gente sigue atesorando historias como esas. Y ¿cómo te sentiste, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos. Muy querida su merced. Bien, bien. Bastante bien, ¿Te divertido. gustó hablar de cine? ¿Cómo? ¿Te gustó hablar de cine? De Pues yo las siempre estoy emociones. hablando, entonces pues Néstor, recuérdanos tus redes sociales para que te escriban y te recomienden películas de tinte adolescente. Sí, ¿Que eres fan? Nestormento 00 en TikTok, Nestormento 1 en Instagram. Si no les gustó lo que dije, pues ahí está. Ahí. A la caja de comentarios me pueden decir todo lo que les atraviese por la cabeza. Tanto bueno como malo. Y ya. Y ya. mami, sí, dígame cosas bonitas. Bueno. Andrés, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? Instagram sería Inco00. Muchas gracias a todos por conectarse. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita, compartir este video y por supuesto cuéntenos en los comentarios qué es lo que les deja a ustedes esta película de Un Viernes de Locos. Y coméntenos, cuéntenos, compartan este video y denle like. Suscríbanse, por supuesto. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. La vida. Aquí en Enrólate, donde la vida también es cine. Chao. Enrólate.